Bienvenidos, reciban un cordial saludo de este equipo que lo conforman mi compañera Cristi Jaimes y este servidor, Rafael Castrillo. En esta oportunidad le traemos un video que nos habla sobre el enfoque cualitativo en representación de la Universidad Fermín Toro, Maestría de Gerencia Empresarial, y nuestra tutora es la profesora Raiza López. Esperamos y este video sea de su agrado. Los dejo a continuación con mi compañera Cristi Jaimes. Saludos cordiales compañeros, saludos profesora, mi nombre es Cristi Jaime. Daremos inicio al desarrollo de la temática sobre el enfoque de investigación científica cualitativa. Podemos definir la investigación cualitativa como aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. A diferencia de otros estudios como los descriptivos, correlacionales o experimentales, más que determinar la relación de causa y efecto entre dos o más variables, la investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso en que se da el asunto o problema. Citemos a Sampieri, que afirma que se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica como las descripciones y las observaciones. Ángel Velázquez sostiene que se basa en la recolección y análisis sistémico de materiales narrativos que encierran un alto contenido subjetivo. El enfoque cualitativo, en definitiva, se basa en la recolección de datos sin medición numérica para descubrir y afinar preguntas de investigación, lo cual puede no probar una hipótesis en su proceso de interpretación. Ya que mi compañera les ha dado una muy breve pero clara definición sobre lo que es la investigación cualitativa, a continuación les mencionaré algunas de las ventajas y características del enfoque antes mencionado. El ambiente natural y el contexto que se le da al problema es la fuente directa y primaria. La recolección de los datos es mayormente verbal. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como los resultados. El análisis de los datos se da más de modo inductivo. Se interesa mucho en saber cómo los sujetos en una investigación piensan y qué significado poseen sus perspectivas en el asunto que investigan. Formas o tipos de investigación cualitativa. La investigación cualitativa abarca dos formas principales y una tercera que se deriva de estas dos primeras. La primera de ellas es la observación participativa, donde el investigador participa directamente dentro de la situación o problema que se vaya a investigar. Un ejemplo claro de esto es el caso de Oscar Lewis, quien convivió como residente de La Perla en San Juan de Puerto Rico, haciéndose pasar como un pordiosero. Y al interpretar y redactar sus experiencias, escribió su muy famoso libro La Vida, donde expone su teoría sobre la cultura de la pobreza. También es aceptable que el investigador sea reconocido de antemano en la investigación. Por ejemplo, si se desea saber cómo se da el proceso de enseñanza en una clase o en una determinada materia, y se quiere estar en la clase como participante y a la vez haciendo las observaciones e interpretaciones pertinentes al estudio. La segunda forma es la observación no participativa, donde el investigador observa y toma datos. Los estudios realizados por Jean Piaget son un buen ejemplo de un método de observación natural. Dentro de estos tenemos simulaciones. Es un método de observación no participativa donde se crea una situación y los sujetos actúan y se les observa. De allí se abstraen los datos. El estudio de casos es llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre una persona, una sala de clases, una escuela o una institución. Finalmente, de los dos anteriores se deriva la investigación etnográfica, que combina los métodos de observación participativa y los no participativos con el propósito de lograr una descripción e interpretación holística del asunto o problema a investigar. El énfasis está en documentar todo tipo de información que se da a diario en una determinada situación o escenario, observar y llevar a cabo entrevistas exhaustivas y continuas, tratando de obtener el mínimo detalle de lo que se está investigando. Con todo lo conversado hasta ahora, podemos decir de las investigaciones cualitativas que su relevancia está
en permitir ver muchos aspectos subjetivos difíciles de cuantificar o de medir objetivamente. Su limitación es que, como es un estudio de naturaleza interpretativa por parte del investigador, puede estar afectada por prejuicios y puede también que se cuestione la validez y confiabilidad de la investigación. Para probar la confiabilidad y validez, se recomienda que los hallazgos se comprueben por diversos medios e instrumentos de investigación. Por ello es muy importante utilizar una gran variedad de instrumentos que sirvan para corroborar los resultados. Se recomienda repetir las entrevistas e instrumentos para procurar por consistencia en las respuestas de los sujetos. El proceso investigativo, aunque no difiere mucho de los otros tipos de investigación, hay algunas particularidades que debemos de considerar. La identificación del problema a investigar no es estricto a unas variables específicas. El mismo problema o asunto se reformula a medida que se lleva la investigación en su inicio. La identificación de los participantes generalmente es una muestra seleccionada, no aleatoria, ya que el investigador procura por una muestra que concierne más en los propósitos específicos de la investigación. La formulación de hipótesis. Contrario a los estudios cuantitativos, las hipótesis no se formulan al inicio de la investigación, sino más bien que van surgiendo a medida que se lleva a cabo la investigación. La recolección de los datos. No se someten a análisis estadísticos. El análisis de los datos es mayormente de síntesis e integración de la información que se obtiene de diversos instrumentos y medios de observación. Y conclusiones se deriva o se infieren continuamente durante el proceso de investigación. Población, muestra e instrumentos. Al igual que en las investigaciones cuantitativas, en las investigaciones cualitativas, la recogida de la información se realiza a partir de diseños muestrales, puesto que en la mayoría de las ocasiones sería casi imposible recabar la información de todo el universo poblacional objeto de estudio. Ahora bien, existen diferencias importantes a la hora de elaborar una muestra en ambos enfoques. La principal diferencia es que en la investigación cualitativa se trabaja normalmente con muestreos no probabilísticos. En investigación cualitativa, habitualmente no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. De hecho, en muchos diseños precisamente se intenta evitar esta premisa. Aclarado esto, recordemos a qué se refieren los términos de población, muestra e instrumentos en una investigación. La población es el conjunto total, el universo de datos de los cuales se ocupa un determinado estudio. La muestra es un subconjunto de la población. En la investigación cualitativa se emplean métodos no probabilísticos de recolección de muestras. Y el instrumento es cualquier recurso del que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Ahora bien, ahondemos en los métodos de recolección de muestra. Para las investigaciones cualitativas tenemos intencional o de convivencia, de casos extremos, de casos poco usuales, por cuotas, estructural y de casos críticos. Intencional o de convivencia. Se escogen las unidades a entrevistar siguiendo criterios de conveniencia del investigador o de los objetivos de la investigación. Suele utilizarse la estrategia de la bola de nieve. Encontramos un informador clave y este identifica a otros a quien entrevistar y así sucesivamente. De casos extremos. Selección solo de aquellos casos que se encuentran en los extremos del rango de una variable, especialmente útil cuando se pretende conocer las fronteras de la acción social. Presenta dificultades en la interacción cara a cara. De casos poco usuales. Selección de aquellos casos cuyos valores en el rango de la variable son poco frecuentes. Esto no implica que sean valores extremos. Es útil en contextos o problemáticas de alta conflictividad social para descubrir discursos de consenso o conjuntos de acción. Por cuotas. Presupone variabilidad discursiva en función a determinados parámetros de la población. Es frecuente en esta modalidad el uso de variables de control como criterio de estratificación. Presenta dificultad en el diseño cuando se trabaja con más de 3 variables de control. Función multiplicativa. Método estructural. Selección de los individuos en virtud a posiciones conectadas dentro de una estructura o cadena. Es útil en el estudio de estructuras sociales jerarquizadas o dimensiones comunicacionales de los problemas.
de casos críticos, selección de casos que pueden servir de referencia lógica para el resto de la población con relación a un tema de estudio. Es útil para el abordamiento de problemas emergentes o prospectivos. Los instrumentos. La observación participante. Hay que distinguir entre lo que es observación y observación participante. La primera es una técnica para la recogida de los datos sobre el comportamiento no verbal, mientras que la segunda hace referencia a algo más que una mera observación, es decir, implica la intervención directa del observador de forma que el investigador puede intervenir en la vida del grupo. Grupo nominal. La técnica del grupo nominal es una técnica que facilita la generación de ideas y el análisis de problemas. Esta técnica es útil para las situaciones en que las opiniones individuales deben ser combinadas para llegar a decisiones, las cuales no pueden o no convienen que sean tomadas por una sola persona. Técnica Delphi. La técnica Delphi fue desarrollada en 1950 por Delphi y colaboradores y tiene por objetivo conocer la opinión de un grupo de personas en relación a un problema sin que los integrantes se reúnan físicamente. Entrevista en profundidad. La entrevista es la técnica más empleada en las distintas áreas del conocimiento. En un sentido general, se entiende como una interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión sobre su asunto y el entrevistador recoge e interpreta esa visión en particular. Grupos de discusión. Está formado por un grupo reducido de personas que se reúnen para intercambiar ideas sobre un tema de interés para los participantes, a fin de resolver un problema o tratar un tema en específico. La sesión está cuidadosamente planificada y se rige por las normas propias del proceso. Historia de vida. De todas las técnicas de investigación cualitativa, tal vez esta sea la que mejor permita a un investigador acceder a conocer cómo las personas crean y reflejan el mundo social en el que viven. La historia de vida se centra en un sujeto individual, una comunidad, un colectivo, etc. Tiene como elemento central el análisis de narración que esta persona o grupo realiza sobre sus experiencias vitales. Haciendo un breve resumen de lo que abordamos hasta ahora, tenemos en síntesis sobre la investigación cualitativa que sus características principales son: no busca la réplica, se conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en la estadística. El proceso se caracteriza por ser inductivo, recurrente, analiza realidad subjetiva, no tiene secuencia lineal. Y por último, podemos destacar las bondades de profundidad de ideas, amplitud, riqueza interpretativa y contextualización del fenómeno. Con este pequeño resumen nos despedimos de ustedes, esperamos nuestra información haya sido de utilidad. Doy el espacio a mi compañero Rafael. Bien, aquí culmina este video, esperamos que haya sido de gran ayuda. Nos volveremos a ver en otra oportunidad. Gracias.